Bueno, bienvenidos a todos. Creo que estamos grabando, por lo menos eso aparece. ¿Se ve en pantalla el libro? Sí, hermano, sí. Sí, se ve. Sí, Ok. sí, perfecto. Y cuando puse para grabar, ¿les salió a ustedes que tienen que aceptar lo de la grabación? Sí, Sí, sí. sale un aviso, un aviso. Sí, también. Ok, bueno, está bien. Bueno, bienvenidos a todos una vez más. Entonces vamos a comenzar con nuestro trabajo de estudio de Tratado sobre el Fuego Cósmico. Estamos sobre todo enfocados en la parte de fuego por fricción, desde ahí el tema del prana, a nivel solar, planetario, humano y de las formas. ¿Y dónde estamos exactamente? En Prana de las Formas. Habíamos empezado a leer eso y bueno, quedamos en empezar a comentarlo. Que está antes del diagrama, ¿no? Está antes del diagrama, sí, Porque sí. este diagrama lo hemos visto por arriba, está medio feo, acá como para... Sí, está complicado. De cualquier modo, si querés comenzar con los primeros comentarios, yo eh, me gustaría comentar algo, pero directamente cuando habla de las 13 emanaciones que está vinculado al diagrama. Ok. Lo anterior está Nosotros habíamos comentado hasta el punto anterior al prana de las formas, no habíamos comentado los dos. exacto. Prana de forma no comentamos No nada. comentamos Lo leímos. ni tampoco viste que había unos comentarios abajo para leer, ¿cómo se llama? Las llamadas. Todo eso no, por eso te decía que, digamos, mi énfasis es comentar las notas. Claro. ¿Eso está Pero dentro de prana es la forma o está en el punto no, anterior? está en Prana de la Forma. Ok, perfecto. Entonces arrancamos ahí. ¿Querés leer entonces ya desde el Sí, punto anterior? leo desde el comienzo. Un minutito. Este, ¿Está bien? cualquiera, sí. Ahí. 3. Prana de las formas. Ante todo, se ha de advertir que las formas son de dos clases, cada una de las cuales ocupa un lugar diferente en el esquema. Formas resultantes del trabajo realizado por el tercero y el segundo logos, y las vidas conjuntas de estos. Dichas formas constituyen las unidades de los reinos vegetal, animal y mineral. Formas resultantes de la acción unida de los tres logos, comprendiendo estrictamente las formas débicas y humanas. Existe también una forma más simple incorporada a la sustancia, con la cual están hechas todas las formas, siendo estrictamente de materia atómica y molecular, animada por la vida o energía del tercer logo. Cuando quieras comentarme, interrumpir. Sí, acá hay varias cosas para decir, pero no sé, ¿primero querés leerlo todo? Eh, como ya leímos, pensé que por ahí. Ok, bueno, entonces vamos a hacer comentarios acá, hay cosas Exacto. interesantes para decir. Bueno, primero para compartir, si alguien quiere decir algo, realizar una consulta o compartir una reflexión. Bueno, vamos a hacer un comentario sobre. Acá hace referencia al prana, es decir, a la energía que se manifiesta en distintos niveles evolutivos de la forma, ¿no? Entonces, nosotros vemos que tanto para los reinos subhumanos, es decir, el reino vegetal y animal y el mineral, hay dos aspectos de la deidad que están trabajando, digamos. El tercer logos y el segundo logos. O sea, nosotros reconocemos a la vida como una unidad, ¿no? El logos es el alma que interpenetra todo el sistema y se expresa en el caso de un sistema, de un logo solar, a través de un sistema solar, o un logo planetario a través de un esquema planetario. Esa vida es una, pero hay tres aspectos principales en los cuales esa vida se caracteriza, ¿no? Y después otros cuatro para dar también el número del 7, que es una de las perspectivas de la perfección, es el 7, desde otra mirada el 10. Pero tienen como base tres aspectos fundamentales, que se lo llama primero, segundo, tercer logos, y lo podemos relacionar con el primero, segundo y tercer rayo.
En el caso de las formas vegetales, animales y minerales, están nutridas, están sostenidas, están interpenetradas, guiadas, sobre todo por el aspecto del tercer rayo y del segundo rayo, o tercer logos y segundo rayo, o segundo logos. Sería, el tercer rayo es actividad inteligente y el segundo rayo es amor, sabiduría. Entonces, esos son los dos aspectos que estarían en presencia en las formas vegetales, animales y minerales, es decir, las formas de conciencias subhumanas. En el ser humano se suma un tercer aspecto, o sea, el primer aspecto de la deidad o el primer logos se incorpora en la forma humana, ya sea de los devas que están más evolucionados o del ser humano, el cuarto reino de la naturaleza. Tiene no solo el segundo logos y el tercer logos, sino el primer logos también está manifestándose ahí, ¿no? Es una de las características que hace al ser humano y en este caso los devas. Por eso estamos hechos imagen y semejanza de la deidad. Porque los tres aspectos, voluntad, amor y actividad, están como están en el macrocosmos, están en el microcosmos, que es el nivel humano. Y después hace una referencia a la materia atómica, es decir, la sustancia más básica a partir del cual se construye todas las formas, y lo relaciona especialmente con el tercer logos, porque tiene que ver con la evolución de la materia que viene de un universo anterior, o sea, de la anterior encarnación del logo solar, en donde prevaleció el tercer aspecto y tenía que ver más que nada con la evolución de la materia. Esos son los ladrillos básicos para después construir las formas de los reinos. Al reino vegetal, animal y humano se le incorpora ese ladrillo básico del tercer logos, el segundo logos, y en el reino humano sobre eso se añade, desciende la voluntad del primer logos para hacernos hechos imagen y semejanza del logos solar o del logos planetario. No sé si respecto a esto que acabo de decir, alguien quiere comentar algo más o realizar una consulta. No. Acá Enrique levantó la mano. A ver, Enrique, ¿qué quieres decir? O sea que el aspecto del primer logo se va a manifestar en otro Manvatara. En cierto sentido, sí, porque dijimos que prevalece un aspecto sobre los otros, pero siempre también está presente. Entonces, desde una mirada más global, profunda, la encarnación anterior del logo solar prevaleció el tercer aspecto, lo cual no significa que los otros dos no estén presentes, pero prevaleció. El hermano mayor en ese momento, por decirlo de un modo metafórico, tenía que ver con esta actividad inteligente, el tercer aspecto. En el universo actual, en esta encarnación del logo solar, prevalece el segundo aspecto, el amor, sobre sus otros dos hermanos, es decir, la voluntad y la actividad inteligente. Y eventualmente en un universo futuro, el que va a prevalecer sobre los otros dos va a ser el primer aspecto, el aspecto voluntad. Ahora, en el ser humano, aún en esta segunda encarnación del Logos, los tres aspectos están trabajando, ya sea el tercero, como el segundo, como el primero. Por eso es hecho imagen y semejanza de la deidad. Y en este ciclo de evolución, el segundo rayo, existe la posibilidad de algunas almas avanzadas, como discípulos avanzados e iniciados, que sí trabajen con el primer rayo y serían como los pioneros dentro de este sistema de primer rayo que pueden llegar aún dentro de este ciclo. Pero por ahora, por el ciclo, son los menos. Claro, prevalece. O sea, no estamos limitados en la evolución. Se puede traer el futuro al presente porque el tiempo es toda una unidad también. Pero en términos generales, prevalece el segundo rayo, entonces la evolución está más asociada a esta cualidad. No obstante, algunos avanzados que tienen una potencia, digamos, interna mayor, pueden traer el futuro al presente, como decía Anglada, y manifestar lo que sería el próximo universo aún en este, porque todo está siempre en el aquí y ahora. Bueno. ¿Pasamos al próximo párrafo? Dale. Con respecto al primer grupo de formas, se ha de observar que las emanaciones pránicas emitidas por las unidades de los reinos animal y vegetal
después que han absorbido el prana solar y planetario, son lógicamente la combinación de ambos, siendo transmitidas por medio de irradiaciones superficiales, como el prana solar y el planetario, y ciertos grupos de devas menores de orden no muy elevado, que tienen una curiosa e intrincada relación con el alma grupal del animal o del vegetal que las irradia. De ello no podemos ocuparnos aquí. Estos devas tienen también un matiz violado, pero tan pálido que es casi gris. Están en estado de transición y se mezclan en forma confusa con grupos de entidades que se encuentran en el arco involutivo. Y aquí vienen las citas de las notas. Ok. Antes de leer las notas, hacemos un comentario de ese párrafo. Dale, si querés, sí. Así ya nos metemos en las notas. Perfecto. Bueno. Primero, siempre consulto si alguien quiere decir algo, o ya sea comentario o consulta. Bueno, acá está haciendo hincapié en que tanto el prana solar como el prana planetario es absorbido por los seres del planeta. Y en este caso, los seres, las unidades a las que está refiriendo es el reino animal y el reino vegetal. Y estas unidades, luego de absorberlo, también emanan su propio prana con el coloreo que le es propio, que le es inherente. Las entidades, los devas, que transmiten el prana emanado, es decir, procesado primero y emanado de los reinos animal y vegetal al medio, son un grupo de devas de matiz violado, no muy evolucionados, se los ve casi gris para el ojo clarividente, que tienen que ver más, si se quiere, con niveles involutivos, es decir, ahora lo vamos a profundizar, pero lo involutivo es lo que va de lo invisible a lo visible, ¿no? Entonces tienen que ver con entidades que están en ese arco, sobre todo. Y conducen estas entidades el prana que emana del reino vegetal y el reino animal. Nosotros sabemos que hay entidades que reciben los devas dorados, ¿no? Que reciben el prana solar y lo distribuyen en la tierra. Después tenemos los devas violetas, muy asociados a la humanidad, que reciben el prana planetario y lo distribuyen en la tierra, sobre todo vinculado al ser humano. Y este sería otra clase de devas, pero que recibe el prana, que ya es emanado, luego de ser absorbido por el reino animal y vegetal. Y desde ahí, entonces, también tiene su impacto en la tierra. Y estos devas no son tan evolucionados como los otros que hablamos, ni mucho menos, ¿no? Ahora vamos a ir a la nota, pero antes de ir a la nota, Dani levantó la mano. Ajá. Dani. Sí, sí, gracias, hermanos. Solamente pensando aquí como teósofo que quiero ser, para mí, cuando hablamos de esas luces, de esos devas, me llegó a pensar, ¿estamos hablando del campo áurico de ellos reflejado? ¿Qué usted cree? El deva es una inteligencia, no es una entidad. Se dice que el hombre piensa y el deva conduce esa energía, construye, ¿no? Entonces, son mediadores. Por eso se los reasocia también con el ángel, que el ángel es un mediador. Entonces, son los que el aspecto femenino de la divinidad, el hombre, el ser humano es el aspecto masculino. Entonces, el hombre emite el pensamiento y el deva con esa cualidad vibratoria del pensamiento lo refleja en formas. Entonces, lo conduce. El hombre piensa, ¿cuál era la sentencia exacta? El hombre piensa y el deva construye, ¿era? Algo parecido. Algo así. Entonces, es el deva el que se encarga de transmitir la energía, que con la cualidad con la que, en este caso, los reinos animal y vegetal impregnaron a ese prana. Es más, en realidad, Somos como conductores. y por el otro lado, hay una consustanciación con todo el reino débico porque la palabra deva sería el aspecto sutil, pero más abajo están todos los seres o entidades más densas, que son los elementales, y todas las formas están construidas por los elementales, desde nuestro cuerpo físico a todos los reinos, a todos los niveles. Entonces los devas trabajan a nivel sutil con los planos más sutiles.
lo que decía Seba era correcto también, porque el hombre piensa y al pensar hay un deva que responde a ese pensamiento. Y de allí puede ser pensamiento muy sutil o más denso para concretizar. Entonces hay una interacción muy fuerte entre el ser humano y los devas, donde los devas son casi, podríamos decir, los que representan más la sustancia, y el ser humano sería la entidad inteligente, autoconsciente, que tiene esa prioridad del aspecto voluntad también trabajando. El deva sería como también el aspecto energía, Exacto, también. que Ya conduce en veo. esa energía. Gracias, gracias. Ah, y ahora, bueno, entramos en las notas, donde las notas son algo como muy profundo, porque son como la base de toda la filosofía teosófica. Entonces, de algún modo intentaré comentar algo y bueno, y si no se comenta todo, lo aclararemos de a poquito. Así que la primera nota dice arco involutivo. Es el término aplicado a la primera parte del proceso evolutivo. Abarca el sendero de descenso o descenso del espíritu en la materia, cada vez más densa hasta llegar al punto más inferior, el punto máximo de la concreción. La parte final del proceso se denomina evolutivo y señala el ascenso o retorno del espíritu a su fuente de origen, llevando consigo lo que ha adquirido durante el proceso evolutivo. Primero quiero hacer algún comentario acá y después continuaré con la siguiente nota, donde el ejemplo del primer descenso lo habíamos visto cuando veíamos las estanzas, que tiene que ver con la construcción de los planos. Este es el primer nivel de descenso, cuando se construyen los planos desde el nivel más sutil, desde lo cósmico, y se va descendiendo. Allí el espíritu de a poco va trabajando en niveles más densos o planos de materia, y entonces de a poco se va haciendo cada vez más denso. Ese sería, digamos, un aspecto del arco involutivo, pero que está exclusivamente vinculado a la construcción de formas o de los planos. Después hay otro aspecto del descenso que tiene que ver con el segundo aspecto o amor-sabiduría. Y allí es donde entra el tema de las 3 emanaciones, que primero voy a leer el párrafo y después voy a comentar alguna cosa. Las 3 emanaciones. En el diagrama, los símbolos de los 3 aspectos del logo están colocados fuera de tiempo y espacio, y solo las corrientes de influencia que emanan de ellos descienden a nuestro sistema de planos. Representan en debido orden lo que comúnmente se denomina las 3 personas de la Trinidad. Se observará en cada una de ellas una emanación de vida o fuerza que se proyecta a los planos que se hallan abajo. La primera de ellas, en orden correlativo, es la línea recta que desciende desde el tercer aspecto. La segunda la constituye el óvalo grande colocado en el lado izquierdo de la materia, luego asciende nuevamente por el lado derecho hasta llegar al nivel mental inferior. Se observará que ambas emanaciones de la vida divina se oscurecen y velan a medida que descienden a la materia, a tal grado que en el punto inferior casi no se las reconoce como vida divina, pero al volver a elevarse y pasar su nadir, comienzan a verse con mayor claridad. La tercera emanación, que desciende del aspecto más elevado del logo, difiere de las otras en el sentido de que no está oscurecida por la materia, a través de la cual pasa, sino que conserva su pureza virginal y su esplendor inmaculado.
se comprenderá que dicha emanación solo desciende hasta el nivel del plano búdico, cuarto plano, y que el vínculo entre ambas lo representa el triángulo dentro del círculo que representa el alma individual del hombre, el ego reencarnante. La tercera emanación está representada aquí por el triángulo y la segunda por el círculo. De Christian Kret, Leadbeater, página 39-40. Entonces, el tema de las emanaciones tiene que ver primero con lo que mencioné antes, la primera emanación está más vinculada con la construcción de los planos. Y eso es una construcción previa. Después que los planos están construidos, viene la segunda emanación, que representa el aspecto amor-sabiduría, y allí, en esa emanación, ese aspecto vida empieza a adquirir forma a medida que va descendiendo de cada plano. Mientras tanto, en el diagrama lo mencionan porque, digamos, que descienden en las emanaciones y en la segunda emanación, además de descender desde el ser humano, por ejemplo, que está encarnado, los niveles sutiles de la emanación, de la segunda emanación, tienen que ver con los pensamientos más abstractos, después se concretan en pensamientos más concretos o más densos, después pasan al nivel emocional y después pasan al nivel más concreto. Cuando pasan al nivel más concreto, así toman forma en el aspecto mineral. Y allí empieza el regreso o la parte evolutiva de la emanación, pasando por el reino mineral, después por el vegetal, después por el animal y después en el aspecto humano. Todo eso en el diagrama se lo manifiesta porque el ascenso tiene un límite. Aquí en el diagrama lo está mencionando, que tiene que ver con prácticamente el punto inferior es muy denso y dentro de eso, digamos como que prácticamente se detiene en el ascenso en el mental inferior. Ahí aparece una especie de misterio que tiene que ver con, entre comillas, el sendero espiritual. Mientras el ser humano tiene aspiración espiritual, es una medida, pero después tiene que pasar con esfuerzo por pruebas y allí empieza la aspiración espiritual y el sendero de probación. Después pasa en la etapa del discipulado y después, cuando logra un intenso esfuerzo interior, entonces se le da la oportunidad de algún nivel de iniciación donde allí el aspecto voluntad empieza a aparecer. Y allí se empieza a cubrir la brecha que existe entre el mental inferior y el mental abstracto. A eso se lo llama la construcción del antacarana o puente. Y ahí tiene dos tramos. Un puente inferior que va desde el mental inferior al mental superior y otro puente que va desde el mental superior para cubrir el plano búdico y aún el átmico. Y allí ya tenemos el sendero de iniciación, allí es donde se establece contacto con la tercera emanación que tiene que ver con el primer aspecto, el aspecto voluntad, y entonces el iniciado tiene la oportunidad de transformarse en un maestro de compasión y después en un maestro de sabiduría. Pero es importante en el diagrama por qué existe la brecha. O sea, hay todo un trabajo que tiene que ver con el sendero espiritual que se construye conscientemente. Hay una etapa de evolución natural, que eso lo hace la humanidad normalmente. Pero cuando se llega a estas etapas, donde el ser humano es altamente mental o intelectual y tiene el emocional superior trabajando, entonces empieza a trabajarse con el aspecto voluntad y se transforma en un discípulo probacionista al principio y después en un discípulo aceptado y por último en un discípulo iniciado
para tener la oportunidad de ser un maestro y establecer contacto con ese aspecto voluntad. Entonces, por eso, en este tema de las 3 emanaciones, está prácticamente incluido todo el proceso del aspecto involutivo, todo el proceso del aspecto de la evolución y después todo el proceso del sendero espiritual construido conscientemente para que se logren las iniciaciones superiores. Y también lo que quería comentar, que con todo este aspecto filosófico profundo, prácticamente lamentamos que las religiones tengan diferencias entre sí, pero en este tipo de filosofía solo hay 2 aspectos importantes, el aspecto espíritu y el aspecto materia. Por lo tanto, las religiones, no importa qué tipo de religión se trate, trabajan con el aspecto espíritu y son todas positivas en distintas etapas evolutivas, mientras que el arco involutivo tiene que ver con trabajar con la materia. Entonces, ¿cuál es la lucha del ser humano? Se tiene que enfrentar a las tendencias materiales, trascender las tendencias materiales y trabajar con el nivel espiritual para lograr un estado de mayor profundidad espiritual y romper la atracción material y de algún modo ir logrando los niveles espirituales superiores. Por eso también quería poner este énfasis que más allá de las diferencias que tienen las religiones, son nuestra representación espiritual desde el aspecto forma, y después a eso se suman también todos los místicos y por supuesto las escuelas esotéricas que trabajan en el sendero espiritual en el aspecto más elevado. Así que más o menos era lo que quería comentar. En el diagrama se dan insinuaciones sobre todo eso, pero esto era lo que de algún modo quería comentar respecto de esta nota. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Realizar una consulta? En función a las 3 emanaciones. Dani. No, solamente quiero dar las gracias al hermano por tan bonita explicación de esa alegra. gráfica. Me alegra. Espléndida, la Ojalá oí. que haya sido más o menos claro porque es un tema profundo y muy complejo. Rafa, la he escuchado en diferentes maneras, como hablamos antes, formas. Y te digo, esta me tocó bastante honda. Bueno, me Me, alegra. me llevó esas explicaciones que me diste muy lindas, gracias. Muy Bueno, agradecido. me alegra mucho. Bueno. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Realizar una consulta? ¿Si algo no se terminó de entender? Me quedé en las emanaciones, faltaban otras notas. Sí, la tercera, la cuarta, la de 40. 41 sería. Ahí vos tenés 41 más. 41 A y B, creo. Sí, eso no la comenté. No, todavía no la leímos. No la leí, no la leí. Ok. Alguien, bueno, antes de pasar a la próxima nota, ¿quedó claro lo que se explicó? O sea, el sendero, ¿cuál es el sendero? ¿Qué une? El sendero de aspirante a iniciado. ¿Cuál sería? El que yo fui señalando. Cuando iba Rafa hablando, yo les iba señalando, ¿eh? Ah, sí, Este es el sendero. claro, acá está con puntos suspensivos, Claro, ¿viste? el punto subjetivo de acá ese es Sí, el yo no sendero. leí, yo no miré el diagrama. Acá, Este es el tercer logos, el que se ve acá, con la cruz. La línea recta en forma horizontal es el segundo aspecto, el segundo logos, y el punto central, el círculo con el punto central es el primer logos. Los 3 aspectos de una vida, ¿no? Al que claro, llamamos logos de un sistema solar. claro. Lo que dijo Rafa es que la primera emanación tiene que ver con el tercer logos, que, como para comentar algo más. Tiene que ver entonces, porque es la primera. Sí, lo llaman, aquí está llamado como primera oleada. Primera oleada, claro. Oleada de vida. Que está Es la línea recta que en la línea pasaba. recta y va construyendo la sustancia a los distintos planos, como Eh. contó Rafa. ¿Y por qué es la primera? Porque también es la primera encarnación de logos la que tiene que ver con el tercer rayo. ¿Se Claro. acuerdan que dijimos que el tercer rayo era el rayo que prevaleció, el aspecto del logos que prevaleció en el universo anterior, es decir, en la primera encarnación del logo solar?
Como siempre hay una recapitulación, ¿no? Hay una recapitulación para a partir de ahí seguir profundizando. La primera emanación en este sistema tiene que ver entonces con ese tercer rayo porque fue lo que prevaleció en la anterior encarnación del Logos. Y esa es la que construye la materia que va de lo más llamado espíritu a lo más denso, y en realidad es un continuo, lo que varía es la vibración, y entonces decimos que espíritu es materia en su nivel más alto en términos vibratorios, y materia es espíritu en su nivel más bajo. Todo una unidad de vida. Y la diferencia entre las vibraciones es lo que va haciendo que se diferencien. Primero los subplanos dentro de un plano y después los planos entre sí. ¿Está bien? Recordemos que cada plano está constituido por 7 subplanos. La energía, la materia se va organizando de distintos modos, va reverberando de lo más sutil a lo más concreto y se va dividiendo en subplanos y planos, y entonces tenemos todo el sistema solar acá organizado. Fíjense cómo el segundo logos desciende este descenso que llamamos es el recorrido involutivo, ¿no? De lo invisible a lo visible, de lo sutil a lo denso, del espíritu a la materia, lo llamamos involución. Entonces, el segundo logos, aspecto conciencia, amor, sabiduría, va descendiendo a través de los planos que fue construyendo el tercer logos. Y aquí lo llama la segunda oleada de vida. Y esta es la segunda oleada de vida. Hasta llegar a lo más denso de la materia, a lo más concreto de la materia, y ese punto que es a partir de ahí el retorno, lo que llamaríamos evolución, en ese punto que estoy señalando ahí, ese es el reino mineral. Lo que está acá tienen que ver con reinos que están en el sendero involutivo, o sea, con elementales que están descendiendo, están lo que se llama en el sendero involutivo. Acá estaría el reino mineral, y de acá para acá ya sería, o sea, desde el reino mineral en adelante, que estoy señalando ahí, ya sería el sendero de evolución. Acá en el diagrama, a partir del plano Arupa, dice primer reino elemental, después viene el segundo reino elemental, acá, y después viene el tercer reino elemental. O sea, hay 3 reinos elementales en el sendero involutivo. Exacto. Ahí está. Y después viene entonces el reino mineral. El reino mineral. Que sería este que está acá. El aspecto forma. Lo que estoy señalando ahí. ¿Está bien? Después viene el reino mineral, el próximo paso en la evolución, en el sendero evolutivo, es el reino vegetal. El próximo paso es el reino animal. Y el próximo paso, el cuarto reino, es el reino humano. Correcto. Que va desarrollando, que va incluyendo a los otros reinos y va desarrollando un aspecto superior. Manas. Manas es lo que diferenciaría esencialmente al ser humano de los reinos subhumanos. Que tiene que ver con el intelecto o el aspecto mental inferior, digamos. Manas es uno, claro, pero nuestro nivel evolutivo se lo puede ver desde 2 aspectos. Claro. El aspecto inferior, manas inferior, que está muy asociado a las emociones, está muy coloreado por las emociones, y el manas abstracto superior, el espiritual, vinculado a la conciencia, al alma, que está asociado a la tríada espiritual. El ser humano, el sendero evolutivo, a través del propio esfuerzo, lo que sería el sendero de evolución consciente o el sendero espiritual, iría del manas inferior al manas superior, como contó recién Rafa, y del manas superior, toda la vía la tríada, a la mónada. Y todo eso implica aspirante, discípulo, iniciados de distintos grados, hasta maestro de sabiduría. Cuando se toma contacto en la mente abstracta o el manas superior, ahí la voluntad, que sería el tercer, en este caso la tercera oleada, pero el primer aspecto del logos, impacta como fuerza y todo ese proceso evolutivo se acelera, porque hay una mayor conciencia y más despliegue interno. El sendero involutivo es lento, el sendero evolutivo acelera un poquito el proceso acá y se acelera significativamente a partir de que se toma contacto con la enseñanza espiritual y sobre todo con la tercera oleada, es decir, el aspecto voluntad, que acelera las iniciaciones. Por eso sale 777 encarnaciones, ¿no? Sí. 700 de ignorancia, 70 de sabiduría y 7 de realización, 70 de aprendizaje y 7 de sabiduría. 70 de ignorancia, 7 de aprendizaje y 70 de aprendizaje. Vamos de vuelta. Está bien. No te preocupes. Pero no, ya me lo acuerdo, pasa lo dije mal. 70 de ignorancia, muy lenta el aprendizaje evolutivo. 700 de ignorancia.
70 de aprendizaje y 7 de sabiduría. Entonces ahí el proceso se va acelerando. En las 700 de ignorancia es muy lento el aprendizaje. En las 70 de aprendizaje hay mucho más desarrollo en menos tiempo. Y las 7 de sabiduría, bueno, ahí tenemos el contacto con la tercera oleada, la voluntad, y se acelera el proceso evolutivo, que tiene que ver con las iniciaciones. Por eso habla de 777. Bueno, como para agregar algo más a lo que había dicho Rafa, que ya había comentado todo. No, está bien, está bien. Bueno, fíjense acá, siguiendo lo que habíamos dicho al principio, el tercer logos es el primero que aparece, el segundo logos construye las formas para que la conciencia encarne, es el segundo momento que tiene que ver con esta segunda encarnación del logos, y aún en esta segunda encarnación del logos, en la tercera oleada está presente el primer aspecto del logos, es decir, el aspecto de voluntad, que va a tener que ver con el futuro en cuanto a encarnación del sistema solar. También ese orden se respeta en este esquema. ¿Me siguen eso? Y nosotros estaríamos acá, en este proceso. Pasamos por las 700 de ignorancia, estaríamos atravesando las 70 de aprendizaje y nos estaríamos acercando, algunos más, otros menos, a las últimas 7 de sabiduría. Nosotros estaríamos más en la parte de aprendizaje, ¿no? Todavía la mayoría de nosotros. Bueno, pasamos a la próxima Nota, por ahora. nota. Ahí está. Acá la tengo. Cuando ¿Vamos? quieras, sí. Bueno. Salvo que alguien quiera decir algo. Se quedaron abrumados. Bueno, vamos Está bien. a pasar a la próxima. Bueno, la próxima son insinuaciones de Blavatsky sacadas de la doctrina secreta. Por eso dice doctrina secreta 1, 121, 122 y 125. Entonces va la primera, que prácticamente son frases casi para la reflexión, digamos. 1. La raíz de la vida se hallaba en cada gota de agua del océano de la inmortalidad. La vida del Logos compenetró todo átomo de la materia. Entonces aquí vemos la parte omnipresente del Logos, que prácticamente llega a toda la manifestación, interpenetra hasta el último átomo de materia, y dentro de eso está insinuando que aún ese último átomo tiene la raíz de la vida, donde está la simiente de la inmortalidad presente, como semilla, ¿no? En la segunda dice, 2, el océano era luz radiante, siendo fuego, calor, movimiento. Estos 3 son la vida subjetiva manifestándose objetivamente. Fuego, esencia del primer logo. Fuego eléctrico, espíritu. Calor, dualidad, esencia del segundo logo. Fuego solar, aspecto hijo, conciencia. Movimiento, esencia del tercer logos, fuego por fricción, materia. El macrocosmos, primer logos, fuego, voluntad de vivir o de ser, eléctrico. Segundo logos, calor, dualidad o amor entre los dos, solar. Tercer logos, movimiento, fuego de la mente, relación entre, fuego por fricción. Esta es la expresión subjetiva. El Sol, voluntad o poder. Venus, Mercurio, amor y sabiduría. Saturno, actividad o inteligencia. Esta es la expresión objetiva. El microcosmos. La mónada, fuego eléctrico, voluntad o poder. El ego, fuego solar, amor y sabiduría. La personalidad, fuego por fricción, actividad o inteligencia. Esta es la expresión subjetiva. Cuerpo mental,
voluntad o poder, fuego, cuerpo astral, amor, sabiduría, calor, cuerpo físico, inteligencia activa, movimiento. Esta es la expresión objetiva. Cuerpo físico, cerebro, mónada, voluntad o poder, fuego eléctrico, corazón, ego, amor, sabiduría, fuego solar, órganos inferiores, personalidad, inteligencia activa. Hasta aquí la nota. Te dejo si querés comentar algo. No. Ok. Bueno, primero siempre, si alguien quiere decir, compartir una idea, decir algo, realizar una consulta en función a este punto. ¿Se entendió? Está basándose en la ley de correspondencia, ¿no? Se ve, ¿no? Macrocosmos, el logos solar, el microcosmos, el ser humano, y dentro del microcosmos, en la expresión física, como corresponde también la aplicación de esa fractalidad a nivel físico. Entonces, el primer logos, dijimos que tiene que ver con el fuego, es el fuego eléctrico asociado a la voluntad, tiene su analogía en el ser humano, en la mónada, fuego eléctrico y la voluntad o poder. El segundo logos, calor, dualidad, amor, sabiduría, es un rayo dual, por eso amor, sabiduría, está asociado en el ser humano con el ego o alma. Ego con mayúscula es el alma, fuego solar, ¿no? Amor, sabiduría. A eso lo llama calor. Y el tercer logos, en el sistema solar, el logos, el ángel, el logos solar, tiene que ver con el movimiento, la mente y el fuego por fricción. Y en el ser humano tiene que ver con la personalidad, ¿no? Fuego por fricción, actividad inteligente, tercer logos. Tanto el logos solar como el logos el ser humano, que es su hecho, imagen y semejanza, tiene la parte subjetiva, que la que nombramos recién, primer logos, segundo logos, tercer logos, o mónada, ego y personalidad, y la parte objetiva, donde esos tres aspectos se expresan. Entonces se expresa, el primer logos se expresa vía lo que nosotros conocemos como el sol, en donde ahí está el primer aspecto manifestándose, voluntad y poder, es el anclaje físico, por decirlo de un modo, de la voluntad y poder. También se lo vincula con Vulcano, que es un esquema planetario que está muy cerca del Sol, más cerca del Sol que Mercurio, y no se lo distingue de manera prácticamente astronómica. planetérico. Claro, entonces ahí es como que para mí ese Sol oculta, en este caso, a Vulcano, que es el que dice que es un planeta sagrado y encarna la voluntad del Logos. Venus y Mercurio, acá lo asocia a Venus y a Mercurio con el segundo aspecto, amor, sabiduría. A veces a Mercurio se lo asocia con el cuarto rayo, a veces a Venus se lo asocia con el quinto, pero en este caso está haciendo la analogía de amor del segundo rayo, amor, sabiduría. Venus sería el aspecto amor y Mercurio sería sabiduría en este contexto. No nos quedemos cristalizados en los conceptos, correcto, hay que ser un poco más amplio. Sí, sí, siempre es variado. Claro. Y el tercer aspecto, digamos, el tercer logos, el fuego por fricción, o el movimiento, que lo veíamos de manera subjetiva, encuentran su anclaje en el esquema saturnino, o sea, en Saturno, actividad inteligente. Que en algún punto a veces también se lo vincula con el séptimo rayo, pero sobre todo es el tercer rayo, ¿no? Que a la Tierra también se dice que es el tercer rayo, pero que se va a sintetizar en el esquema de Saturno, en algún futuro lejano, se dice. Entonces ahí tenemos primer rayo, segundo rayo, tercer rayo, el anclaje en el sistema solar objetivo de esos rayos en el Sol, el primero, Venus y Mercurio el segundo, y Saturno el tercer rayo. Y cada uno con su cualidad, que acá dice voluntad, amor o actividad inteligente. Lo mismo encuentra su correspondencia en el ser humano. Había una parte subjetiva, que hemos dicho, la mónada, el ego y la personalidad, que tienen su anclaje objetivo, la mónada o aspecto voluntad puro en la voluntad del cuerpo mental, ese sería el fuego, el ego, el alma, el aspecto conciencia o amor, sabiduría, tiene su anclaje o expresión objetiva en el calor del cuerpo astral, cuerpo emocional sería, y la personalidad tiene su expresión externa, más objetiva, digamos,
que es el cuerpo físico, en donde está la inteligencia activa y el movimiento manifestándose, digamos, de manera objetiva. Y lo mismo en el ser humano, ya físico, en el aspecto físico, el cuerpo físico, en el cerebro está el anclaje de la mónada, desde cierta mirada, de la que está haciendo ahora el tibetano, en el corazón el aspecto alma, fuego, y el segundo rayo, y en los órganos inferiores la personalidad o la inteligencia activa. Digo que de esta mirada, porque desde otra mirada se dice que la conciencia está anclada en el cerebro y el aspecto vida en el corazón. Ahora acá se está aproximando digamos, al objeto de estudio desde otra mirada. Entonces, de vuelta, repito, no nos cristalicemos y veamos la ley de correspondencia como para ampliar nuestra perspectiva de lo que quiere plantear el maestro tibetano. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo. ¿Algún comentario? ¿Una consulta? ¿Me pudieron seguir? Después del punto 1 y 2 no lo dijo Rafa, pero está bueno tener en cuenta que la vida es la del logos, que interpenetra todo átomo y nutre con su esencia, con su existencia, todo el sistema. Y que la inmortalidad, es decir, esa vida del logos, está presente en cada átomo. Y que ese océano de luz radiante se expresa, como dijimos, en fuego, calor y movimiento, es decir, los tres aspectos están en cada átomo. En cada átomo, ya sea de lo invisible o lo visible, siempre está presente toda la vida del logos y todos sus aspectos. Capaz que en lo físico aparentemente prevalece uno sobre otros, y en lo que es etéreo o invisible para nuestros ojos, prevalece otro aspecto. Pero siempre todos los aspectos están presentes. Porque repito, espíritu y materia es un continuo. Espíritu es materia en su nivel de vibración más alto y materia es espíritu en su expresión más concreta. Bueno, si les parece, está el diagrama del cual ya hablamos. Acá mucho no se ve, pero una compañera lo compartió en el grupo de WhatsApp donde se ve mejor. Ahí lo pueden investigar un poco. Y si no, y ahora pasamos al próximo párrafo. ¿Está? Sí. Bueno. Respecto al segundo grupo, la forma humana transmite las irradiaciones emanantes a un grupo de devas de grado mucho más elevado. Estos devas tienen un matiz más pronunciado. Espera, no te estoy siguiendo porque acá dice, después del cuadro, dice, otro hecho que debe hacerse resaltar. Ah, pero vos capaz que subiste. No, yo volví a lo que yo tengo, mirá, como continuación, Ah, acá, después de ya. las notas. Sí, ya está. Ya fue. Ya está, ya fue. Bueno. Respecto al segundo grupo, la forma humana transmite las irradiaciones emanantes a un grupo de devas de grado mucho más elevado. Estos devas tienen un matiz más pronunciado, los cuales después de asimilar debidamente la irradiación humana, la transmiten principalmente al reino animal, demostrándose así la íntima relación existente entre estos dos reinos. Si la explicación que antecede sobre la complicada interacción entre el Sol y los planetas, entre estos y las formas que evolucionan en ellos, y entre dichas formas y aquellas inferiores, sirve para demostrar, aunque solo sea la exquisita interdependencia de todo lo existente, mucho se habrá logrado. Otro hecho que debe hacerse resaltar es la íntima relación existente entre todas las evoluciones de la naturaleza, desde el sol celestial a la violeta más humilde, por mediación de la evolución débica que actúa como fuerza transmisora y transmutadora en todo el sistema. Por último, todos trabajan con fuego interno, inherente y latente, irradiante y emanante, generado, asimilado e irradiado,
vivificador, estimulador y destructor. Fuego transmitido, reflejado y absorbido, base de toda vida, esencia de todo lo que existe y agente que desarrolla e impulsa lo que se halla detrás de todo proceso evolutivo. Fuego edificador, preservador y constructor. Fuego originador, el proceso y la meta. Fuego purificador y consumidor. El Dios del fuego y el fuego de Dios interactúan hasta que todos los fuegos se fusionen y ardan y todo lo que existe haya pasado por el fuego, desde un sistema solar hasta una hormiga, surgiendo como triple perfección. Entonces el fuego emergerá como esencia perfecta del círculo no se pasa, ya sea la del círculo no se pasa humano, planetario o solar. La rueda del fuego gira y todo lo que se halla dentro de ella es sometido a una triple llama y con el tiempo todo llega a la perfección. Hasta aquí el último párrafo. Bueno, hay varias cosas para comentar, para decir, para aclarar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna duda? Bueno, nosotros, a ver, acá hay alguien que comentó algo. ¿Verdad? ¿Quién levantó la mano? ¿Qué es el círculo no se pasa? Bueno, ahora vamos a decir que el círculo no se pasa, pero vamos a arrancar con lo del primer párrafo. Entonces, según lo que plantea acá el texto, nosotros hablamos del reino humano, pero también los demás reinos, ¿no? El reino animal, vegetal y mineral se le llama reino subhumanos. El reino humano es el cuarto reino que une lo superhumano con lo subhumano. El reino humano sería como el conector entre el cielo y la tierra, por decirlo metafóricamente. Entonces, llega prana solar, energía solar que nutre las formas de vida. Los mediadores, recuerden que acá está hablando de los devas como mediadores que absorben y transmiten la energía, son los devas dorados. Y nosotros todavía no sabemos conectar bien con esos devas, por eso a veces tenemos problemas en la asimilación del prana y a veces se sobrecarga la trama etérica. Evolucionando, vamos a saber hacerlo de una manera esotérica. Hoy se nos dice, bueno, cuídense del sol en distintas horas, relaciónense con el prana solar a la mañana y a la tarde, protéjanse el resto del día, sobre todo en verano. Entonces ahí están los devas dorados, de los cuales habíamos hablado antes. El prana solar no solo es asimilado por el ser humano, sino por todos los reinos del planeta. Y son emanados, ¿no? Desde el planeta, desde el logos planetario, si se quiere, el cuerpo planetario, como prana planetario, con el coloreo del logos planetario que tiene su expresión física en el planeta concreto Tierra. Ese segundo prana, por decirlo de un modo, es el prana planetario, que también lo absorben los seres que evolucionamos en el planeta, y en el caso del ser humano, vía los devas violetas, especialmente, de los 4 subplanos del plano etérico. Lo mismo también le pasa a los otros reinos. Asimilan no solo el prana solar, sino el prana planetario, que sería el prana solar coloreado por el logos planetario, su expresión física, la expresión física de los planetarios. Y después nosotros, como seres humanos, de asimilar el prana solar y el prana planetario, emanamos también nuestra propia energía y hay devas que se encargan de asimilar esa energía y distribuirla. Sobre todo impacta en el reino animal, por lo que dice acá, pero no solamente el reino manera. Y también los reinos subhumanos asimilan el prana planetario, el prana solar, y hay devas poco evolucionados en relación a los otros, que son los encargados de absorber y distribuir las emanaciones pránicas de esos reinos. Entonces hasta ahora es un poco la secuencia. Eso da cuenta de que todo está interconectado, de que todo se interrelaciona y se afecta mutuamente. Por eso habíamos hablado de la importancia nuestra de emanar algo bueno porque impacta en el medio.
A nivel humano impacta bastante en el medio porque somos el reino que estaríamos más avanzados de los que están manifestados en plano físico, digamos. Entonces, tiene una responsabilidad mayor. Somos como los hermanos mayores de los animales, de los vegetales y de los minerales. Y lamentablemente estamos contaminando, masacrando y haciendo barbaridad a esos reinos. Todavía no hay mucha conciencia. El aspecto alma no se termina de manifestar. Pero lo que viene acá a demostrar el primer párrafo es que está todo interconectado y mutuamente dependiente. Y se, digamos, influye entre sí, los distintos reinos. Obviamente con mayor responsabilidad, como dije antes, del reino humano. El próximo párrafo habla de la evolución débica, que ya lo habíamos dicho, que son sobre todo fuerzas que asimilan y transmiten la energía. Según el nivel de los devas, va a ser el trabajo que estarán haciendo. Hablamos de los devas dorados, como los más evolucionados, que transmiten la energía del prana solar. Y los devas grises, los menos evolucionados en todos los que hasta ahora nombramos, que son los que transmiten las emanaciones pránicas del reino vegetal y animal, ¿no? Como los dos extremos. Pero están también los devas violetas en el medio, o los devas de la sombra. Después habla que todo el sistema solar, y podríamos decir toda la manifestación, es un ritual del fuego. Y ese ritual del fuego es la expresión de tres fuegos esencialmente, ¿no? El fuego por fricción, el fuego solar y el fuego eléctrico, que es un mismo fuego expresándose en tres niveles, por decirlo de un modo, ¿no? Tres aspectos. También lo habíamos vinculado con los tres rayos, con el aspecto mónada en el hombre, ego o personalidad. Bueno, hay un montón de analogías para hacer. Y entendiendo todo como un fuego que se está intervinculando. Entonces hay un fuego interno, inherente, latente, irradiante, emanante, generador, asimilador, irradiador, vivificador, estimulador, destructor. O sea, todas las características que tienen esos tres fuegos, ¿no? Acá las nombra, y estaría bueno meditar en cada una de ellas porque seguramente hay información. Fuego transmitido, reflejado, absorbido. O sea, como todos los aspectos que ese fuego está manifestando, que ese fuego está expresando, ¿no? Esos tres fuegos es una sola unidad en tres niveles y expresan estos diferentes aspectos, que si vemos casi siempre lo dividen en tres, ¿no? Fuego interno latente, irradiante y emanante, generador, asimilador y irradiador, vivificador, estimulador y destructor. Bueno, fuiste un poquito porque no me terminaste de responder la pregunta del círculo no se pasa. Pero no llegamos, está en el próximo, está más abajo. Bueno. Ahora viene, parece. Está en este párrafo. Entonces, primero entender entonces que todo es un ritual del fuego. Cuando ese ritual del fuego llega a la culminación, es decir, cuando los tres fuegos se fusionan de manera equilibrada, ya sea en el ser humano como en el sistema solar, tenemos la realización. Y la realización implica lo que acá dice. El Dios del fuego y el fuego de Dios interactúan hasta que todos los fuegos se fusionan y arden. Y todo lo que existe haya pasado por la purificación del fuego, por la iniciación del fuego. Se trate de una hormiga o del sistema solar, o del ser humano. Surgiendo así una triple perfección. Los tres fuegos se unen de manera perfecta. En el ser humano sería el adepto. Entonces, el fuego emergerá como esencia perfecta del círculo no se pasa. El círculo no se pasa es una medida de expresión. ¿Qué quiero decir? A nivel solar, del logo solar, el círculo no se pasa, podríamos entender que es, en su expresión física, el sistema solar. A nivel del ser humano, el círculo no se pasa, a nivel físico sería su cuerpo. Después podríamos llevarlo a niveles más sutiles. El círculo no se pasa, si se quiere, de un ser humano evolucionado, sería su plano mental, su cuerpo mental, que sería el más desarrollado de los tres cuerpos, el más evolucionado de los tres cuerpos, y toda la irradiación de ese cuerpo mental. Entonces, es una medida de expresión. Imagínense un círculo y el punto central. Bueno, el círculo, la forma del Sol en astrología, un círculo con el punto central, expresa un montón de cosas. Es un símbolo para meditar. Se puede decir que es la expresión del sistema solar, la expresión del logos cósmico, la expresión de un ser humano, la expresión de un átomo. Bueno, ese círculo es hasta donde esa conciencia encuentra manifestación. Cuando esa conciencia se realiza, en esa manifestación, hasta el círculo no se pasa, o sea, en esa circunferencia se consumó un nivel de perfección.
Y eventualmente ese círculo no se pasa, se romperá para entrar en otro nivel más profundo de expansión. Está asociado, si se quiere, el círculo no se pasa al principio de Saturno. Es el horizonte. El horizonte de nuestro nivel de conciencia. Si nosotros expandimos nuestro nivel de conciencia, se rompe ese círculo, no se pasa, en el que nos vinculamos y encontramos una manifestación más rica, más compleja, más extensa. Entonces son niveles de expresión, que es de todo un sistema solar, si se quiere, que sería la expresión física de un logo solar, la personalidad de un ser humano, es decir, que es la expresión física del alma, entendiendo al ser humano como el ego, o de un átomo, la expresión física donde esos electrones giran alrededor del núcleo central. Entonces, no sé si quedó claro. El círculo de paz es la medida en que hasta dónde esa conciencia va a abarcar en su expresión. Que en la medida que consuma su designio, ese círculo no se pase, se va a ir amplificando. Las iniciaciones implicarían romper el círculo no se pase en el cual nos vinculamos y abarcar un nivel más amplio de conciencia. Y eso, como dice acá, es a nivel humano, planetario y solar. Entonces, la rueda del fuego gira, porque todo es fuego. Hablamos de 3 fuegos principales, pero en esencia es uno. Y en la integración perfecta de ese fuego está la realización para ese círculo no se pase. La realización de un universo, la realización de un ser humano, la realización de un átomo que pasaría a un nivel superior. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? Lo que es el círculo no se pase y todo lo que hasta ahora leímos en estos párrafitos. Enrique, vos preguntaste, ¿se entendió? Enrique te había preguntado. Sí. Sí, está bien, gracias. Ok. Vero. Sí, Sebas, sí se entiende, pero es, como he comentado en otras ocasiones, mucho por asimilar. Entonces, de manera personal, me quedo pensando, asimilando y estoy tratando de captar todos los conceptos, pero a grandes rasgos sí lo entiendo, solo que todavía no lo puedo explicar, pero sí, se está entendiendo muy bien la clase. Muchas gracias. Okay. De eso se trata el aprendizaje, ¿no? De empezar a asimilar conceptos, a reflexionarlos, a meditar sobre ellos, para que nos vayamos apropiando de esas ideas y a partir de ahí nos enriquezcamos y también desarrollemos nuestra parte abstracta de la mente y después invoquemos a la intuición para que más información todavía se revele. Y por otro lado, es bueno de vez en cuando por ahí, gracias a que se graba, volver a verlo, a escucharlo. Verlo, escucharlo y reflexionar sobre el tema, porque es cierto que es mucha información. Sí, mucha información. Igual, volviendo al círculo no se pase. Imagínense un círculo y un punto central. Ese es el símbolo del sol en astrología. Sí, yo quería agregar en ese sentido, por ahí más concreto, dijiste bien, en el caso del cuerpo físico, el círculo no se pasa, tiene que ver con la piel, pero, por ejemplo, en el ser humano puede abarcar tanto la parte más sutil, etérica, Sí, el aura. emocional y mental, y sería el aura. Claro. Y entonces eso en cuanto al ser humano. Y después en el caso del Sol, se habla de Plutón como en la periferia, y a veces se habla de uno o dos planetas más que podrían estar en la periferia del sistema solar y estarían vinculados a ese círculo no se pasa del sistema solar. Y después en el caso de un átomo, la periferia del electrón sería el círculo no se pasa vinculado a ese átomo. Claro. El dibujo más claro para verlo es el punto con un círculo alrededor. Claro. El círculo alrededor es el círculo no se pasa de ese punto de conciencia. Que Claro. puede ser un átomo, un ser humano, o un sistema solar o un planeta. Entonces, el círculo no se pasa es donde se expresa esa conciencia. El espacio de manifestación de esa conciencia. Entonces, la circunferencia sería lo que simboliza el círculo no se pasa. Por fuera de eso hay
lo desconocido, entre comillas. Por dentro del círculo es donde la conciencia llega a manifestarse. La idea, como dije antes, es romper el horizonte de sucesos, romper ese círculo donde se pase y expandirse. Entonces, abarcar cada vez más niveles de conciencia. En niveles avanzados, el ser humano abarca la conciencia del planeta. Entonces, no queda limitado a su cuerpo o al aura, sino que tiene la conciencia planetaria. Y después puede llegar a tener la conciencia solar y seguir hacia adelante. Bueno, pasamos al próximo título. Bueno. El tercer punto dice la función del cuerpo etérico. ¿Lo tenés ahí? Sí. Continuaremos nuestro estudio respecto al cuerpo etérico a fin de analizar sus funciones y su relación con el cuerpo físico. Será conveniente considerarlos conjuntamente porque se interrelacionan tan íntimamente que no es posible estudiarlos por separado. Las principales funciones del cuerpo etérico son tres. 1. Receptor de prana. 2. Asimilador de prana. 3. Transmisor de prana. 1. Receptor de prana. El cuerpo etérico puede clasificarse como negativo o receptivo respecto a los rayos del sol y como positivo o expulsor respecto al cuerpo físico denso. Su segunda función, la asimilativa, está estrictamente equilibrada y es interna. Como se explicó anteriormente, el cuerpo etérico absorbe las emanaciones pránicas del Sol por medio de ciertos centros situados principalmente en la parte superior del cuerpo, desde los cuales descienden al centro denominado vaso etérico, su contraparte en materia etérica. El centro principal receptor de prana en la actualidad está situado entre los dos omóplatos. Hay otro centro situado un poco más arriba del plexo solar que ha quedado, debido a los abusos de la llamada civilización, parcialmente aletargado. La próxima raza raíz, y cada vez más la presente, valorará la necesidad de exponer dichos centros a los rayos del sol, lo cual aumentará la vitalidad física y la adaptabilidad. Los centros situados, 1, entre los omóplatos, 2, arriba del diafragma y 3, en el vaso, forman, si pudiéramos verlo, un triángulo etérico radiante donde se origina el impulso para la ulterior circulación pránica que recorrerá todo el sistema. El cuerpo etérico está realmente formado por una red de finos canales que forman un sutil cordón trenzado, el cual es parte del eslabón magnético que une los cuerpos físico y astral, cortándose al retirarse el cuerpo etérico del cuerpo físico denso en el momento de la muerte. Como lo expresa la Biblia, Eclesiastés 12:6, dice, el cordón plateado se corta. Esto fundamenta la leyenda de la hermana fatal que corta el hilo de la vida con las temidas tijeras. La trama etérica está compuesta por el complicado tejido de este cordón vitalizado y separados de los 7 centros de la trama, centros sagrados, de los cuales el vaso se considera frecuentemente uno de ellos.
se hallan los dos ya mencionados que forman con el vaso un triángulo activo. La trama etérica del sistema solar es análoga e igualmente posee 3 centros receptores de prana cósmico. La misteriosa franja del firmamento, denominada Vía Láctea, está íntimamente relacionada con el prana cósmico, vitalidad cósmica o alimento que vitaliza el sistema etérico solar. Aquí yo diría que está haciendo una asociación con la denominación láctea con la alimentación. Pero bueno, esto es la galaxia que conocemos, ¿no? Bueno, hasta aquí es el primer punto. Ok. Hasta allá, Vía Láctea. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿O hacer una consulta? La función del cuerpo etérico. ¿Algo no se entendió de lo que leímos? Vamos a hacer un recorrido como hacemos siempre. Ah. Entonces, el cuerpo etérico es la base del cuerpo físico, es el cuerpo de energía. Entonces, recibe el prana solar, el prana planetario, lo asimila y lo distribuye al cuerpo físico. O sea, cuando el cuerpo etérico se despega del cuerpo físico definitivamente, el cuerpo físico queda sin energía, muere. Eso es lo que nosotros llamamos la muerte. Entonces, el cuerpo etérico es la base del cuerpo físico, lo nutre de la energía que recibe, por eso es receptor, por eso es negativo, en el sentido que recibe energía, y es positivo con respecto al cuerpo físico porque transmite energía. Lo mismo podemos asociarlo a cualquier otro de los cuerpos, ¿no? O de los planos. Por ejemplo, Shambhala es positivo con respecto a todos los reinos de la naturaleza y de todos los seres que evolucionan en el planeta, pero es negativo con respecto a la energía cósmica, ¿no? Reciben energía cósmica, la asimilan, en Aries, si se quiere, reciben el mandato de los planos superiores, lo asimilan y lo distribuyen en los otros plenilunios a los reinos. Yo les muestro para que vean la analogía, cómo se replica en todas las escalas. Entonces, el cuerpo etérico recibe energía, por eso es negativo, es receptivo, de fuentes superiores. Las asimila y las transmite a lo que sería inferior. Entonces es negativo o femenino con respecto a lo superior y positivo masculino con respecto a lo inferior. ¿Está bien? Está compuesto por distintos canales, nadis se lo llama, y se habla de 72.000, en donde fluye la energía. La energía que recibe se asimila y fluye por los nadis para nutrir energéticamente al cuerpo físico. Tiene distintos centros, esos prana, eso cuerpo etérico, mayores y menores, y los mayores son los 7 chakras. Con respecto a la recepción de la energía, habla de 3 centros, ¿no? Principales, de la energía pránica. Recordemos que no solo de energía pránica recibimos, pero acá está haciendo hincapié en el prana, pues está hablando del tercer fuego. El tercer fuego solar, planetario y humano, ¿no? Donde el prana tiene que ver en algún sentido con esa vitalidad que nos viene de los distintos centros. Recibe el prana, la energía, por un centro está en los omóplatos, en el diafragma, el plexo solar, un poquito más arriba, le había dicho, y el vaso etérico. Entonces construye un triángulo de energía que cuando eso fluye de manera equilibrada y dinámica y no hay obstáculos, le permite al cuerpo físico vitalizarse. Entonces se recomienda tomar sol de frente y de espalda para en las horas de la mañana y de la tarde, cuando el sol no es tan fuerte, porque todavía no sabemos relacionarnos de manera consciente con los devas dorados, para absorber ese prana de la mejor forma y que se distribuya en el sistema trayendo salud. Después habla, bueno, lo que había comentado al principio, cuando el cuerpo etérico se separa definitivamente del cuerpo físico, se produce la muerte, y ahí habla de la Biblia, la metáfora del cordón plateado que se corta, o de la tradición, creo que se ve griega, ¿no? De las 3 mujeres, creo que son, las que están con sus tijeras cortando el hilo de plata y generando la muerte del mortal. Después, al ver otra cosa. Y después acá es una analogía muy interesante. De la misma manera que el ser humano tiene 3 centros principales donde recibe el prana, ya sea planetario o solar, vía los devas correspondientes,
El sistema solar también hay 3 centros principales donde recibe energía de niveles cósmicos. Y ese nivel cósmico lo relacionó con la franja del firmamento que nosotros captamos de la Vía Láctea. Entonces, de los niveles cósmicos llega el prana al sistema solar, donde es recibido, asimilado con la nota del logos solar y distribuido en todo su sistema a partir de esa nota. Y la Vía Láctea, como bien dice acá Rafa, bueno, por eso lo vincula con la nutrición, ¿no? Con la leche de la nutrición, en este caso del sistema solar y obviamente de todas las vidas que evolucionan del sistema solar, porque es lo que le llega al logos en el cual vivimos, nos vemos y tenemos nuestro sol. También hay una referencia entre la vaca y la Vía Láctea. Se dice que la vaca representa la Vía Láctea en alguna mirada, desde alguna mirada. Y que las ubres de la vaca que emanan la leche son los chakras, que podrían ser en el nivel humano, los chakras del ser humano que emanan distintas sustancias, ya sea etéricas o cuando estimulan las glándulas físicas, o también eso lo podemos hacer la energía en el sistema solar, donde las ubres podrían ser los centros planetarios que constituyen los centros mayores en el cuerpo del sistema solar. Entonces, habíamos visto que hay distintos centros que reciben la energía y la distribuyen. Bueno, hay 3 principales a nivel solar, 3 principales a nivel humano, y después 7 a lo largo de toda la columna vertebral que reciben y distribuyen la energía. Todo depende también del nivel evolutivo de la persona. Cuáles esos centros van a estar activos más o menos, en qué nivel van a estar desplegados, y cómo entonces esas ubres van a emanar su sustancia que va a impregnar en todo el sistema. En un maestro de sabiduría, esos chakras, que el chakra es rueda, se transforman en lotos, se despliega esa rueda a modo de loto, y la secreción, ya sea sutil como física, de esos chakras es perfecta para que el cuerpo entonces no se enferme, esté vital, se sostenga por cientos de años, ¿no? Estamos hablando de un maestro de sabiduría, que puede sostener un cuerpo por mucho, mucho tiempo. Por eso habla del conde Saint-Germain, que se mantenía siempre joven a pesar del tiempo que pasaban, porque ya sus chakras ya se habían transformado en lotos, la recepción del prana planetario y solar era mucho mayor, había conciencia de cómo trabajar con eso, y su cuerpo físico no se veía manchado sobre todo el cuerpo emocional, que es el que más debilita el cuerpo físico, y entonces la energía se optimizaba en su mejor forma y la secreción de las glándulas era lo necesario para que se segregue esa sustancia que dicen que es una anrita, que alarga la vida y prolonga también la juventud de la carne. Bueno, de ahí la importancia de trabajar con el cuerpo etérico porque tiene que ver mucho con la salud. ¿Alguien quiere comentar algo más antes de pasar a la asimilación del prana? O un ejercicio que se puede hacer es visualizar, no solo exponer el cuerpo, sino visualizar el triángulo entre el alta mayor, o sea, el centro entre los dos omóplatos, el plexo solar y el vaso, y cómo la energía fluye sin obstrucción y de manera dinámica en ese triángulo. Recordemos que la energía, cuando fluye a nivel del triángulo, fluye de manera mucho más acorde, más saludable, y porque las formas geométricas también expresan cualidades y expresan estados de conciencia. El triángulo tiene que ver con el segundo rayo y, si se quiere, con el aspecto alma, y le permite entonces a esa energía fluir mejor que, por ejemplo, en un cuadrado. Y el desafío también que nos plantea el tibetano en algún momento es transformar la trama etérica, de lo mismo va a pasar con el ser humano, del planeta a una trama etérica constituida por triángulos equiláteros, donde la energía va a fluir desde otro modo, con otra dinámica, lo cual va a implicar también otro estado de conciencia. Se dice que el ser humano tiene que hacer lo mismo, entonces el ser humano poco evolucionado, su trama etérica está constituido por cuadrados. Cuadrados a veces que ni siquiera tienen una buena forma de cuadrados. Cuando va evolucionando, eso se traza a la diagonal y podemos entonces empezar y ya estamos hablando de un ser avanzado, transformar la trama etérica en triángulos. Y entonces la energía fluye de otra manera, con otra geometría, otro estado de conciencia. Y en niveles más avanzados, habla Anglada de círculos o esferas, ¿no? Entonces estamos hablando de un maestro de sabiduría. Lo mismo podría hacerse, como dije antes, la analogía a nivel planetario y tal vez a nivel solar. ¿Seguimos? Claro.
Acá hay alguien que hizo un comentario. Anillo no se pasa, el círculo dentro del cual están encerrados todos aquellos que continuamente se hayan afligidos por la ilusión de la separatividad. Una lectura, eso es una lectura posible muy metafórica y poética, no está mal, pero si nos quedamos con eso solo me parece que hasta confunde. Eso está bien, pero sería algo más, ¿no? De vuelta, el círculo dentro del cual están encerrados todos aquellos que continuamente se hayan afligidos por la ilusión de la separatividad. No, es un círculo muy específico, eso que tiene que ver con el emocional. Claro. Y dentro de eso es una autolimitación. Pero no, el maestro no se refiere. No, cuando habla del círculo no está haciendo referencia a eso, aunque podría decirse, por ejemplo, el círculo no se pase de la humanidad hoy es la ilusión de la separatividad. Por ejemplo, es válido. Pero, es válido, pero no está apuntando a eso el texto. Eso sería una aplicación psicológica y el maestro es general. Claro. Abarca lo cósmico, abarca todo. O sea, esto estaría incluido en todo lo que nosotros ya hablamos. Ahí está. Ahora sí. Sería como una partecita de todo lo que ya hablamos. Bueno. Vamos. Pasamos al punto 2. Bueno. 2. Asimilador de prana. El proceso de asimilación se lleva a cabo en el triángulo mencionado. El prana, al penetrar por cualquiera de esos centros, circula 3 veces por todo el triángulo antes de ser transmitido al vehículo etérico y de este al vehículo físico denso. El órgano principal de asimilación es el vaso, el centro etérico y el órgano físico denso. Esto creo que claro, ¿no? Que es el vaso tanto etérico como el órgano. Sí. La esencia vital procedente del pol penetra en el vaso etérico. En este es sometida a un proceso de intensificación o desvitalización, lo cual depende del estado de salud de dicho órgano. Si el hombre está sano, la emanación recibida será intensificada por la vibración individual y el grado de vibración será acelerado antes que el prana pase al vaso físico. Si el estado de salud no es bueno, el grado de vibración disminuye y se hace más lento el proceso. Estos 3 centros, parecidos a platillos, tienen la misma forma que los demás y se asemejan a pequeños remolinos que atraen a su esfera de influencia las corrientes que se ponen a su alcance. Los centros pueden describirse como vórtices giratorios, unidos entre sí por un triple canal compactamente entretejido que casi forma un sistema circulatorio separado. Este sistema tiene su punto de salida en el lado del vaso, opuesto a aquel por el cual penetra el prana. El fluido vital circula 3 veces por estos 3 centros y entre ellos antes de pasar a la periferia de su pequeño sistema. Después de circular el prana por los finos canales entrelazados, pasa por todo el cuerpo, impregnándolo totalmente con sus emanaciones, si así puede expresarse. Dichas emanaciones salen finalmente del sistema etérico, irradiándose por la superficie. La esencia pránica sale de la circunferencia de su círculo no se pasa temporario como emanante prana humano, que es el mismo prana recibido anteriormente, pero cargado durante su transitoria circulación con la cualidad peculiar que el individuo le transmite. La esencia sale llevando la cualidad individual.
En esto tenemos una nueva analogía de cómo se evaden todas las esencias de cualquier círculo no se pasa una vez terminado su ciclo. El tema del cuerpo etérico es de gran interés práctico. Cuando el hombre se dé cuenta de su importancia, prestará mayor atención a la distribución del prana en el cuerpo y procurará que su vitalización a través de los 3 centros no sea entorpecida. Aunque necesariamente el tema se ha de tratar en forma superficial y solo pueden darse esbozos y sugerencias espaciadas, se hallará, sin embargo, que si se lo estudia detalladamente, impartirá un conocimiento de las verdades cuyo contenido y calidad resultará valioso y algo que hasta ahora no se había enseñado. El lugar que ocupa la envoltura etérica como separadora o círculo no se pasa y su función como receptora y distribuidora de prana se dilucidan aquí en forma mucho más extensa que antes. Posiblemente más adelante el tema será ampliado. Del conjunto de datos tan superficialmente tratados se desprenden 2 verdades fundamentales. Primero, el cuarto subplano etérico del plano físico es la preocupación inmediata de A, el hombre, el microcosmos, B, el hombre celestial, el logo planetario, y C, el gran hombre de los cielos, el logo solar. Segundo, en la cuarta cadena y cuarta ronda se comienza a estudiar el cuarto éter que, visto como trama separadora, permite la salida ocasional de las vibraciones correspondientes. Hasta aquí el tema, y es importante que en este caso puntual habló de la trama etérica como separadora y que sería entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional o astral, ¿no? Pero esa es una aplicación, en este caso del tibetano, también puntual, respecto del círculo no se pasa. Hasta aquí lo de... Asimilación del prana. Bueno, con respecto al punto 2, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Algo no se entendió? Entonces, sí, Seba, dale. tres veces. ¿Por qué? ¿Cómo? Ella sí, menciona, sí, ya entendí. Que circula 3 veces. Bueno, sí, nosotros habíamos hablado del triángulo, ¿se acuerdan? Hablamos del triángulo que está constituido por el centro que está entre los omóplatos, el vaso y el plexo solar, o un punto sobre el plexo solar. Ahí tenés los 3 vórtices del triángulo. Entonces, la energía fluye 3 veces en ese triángulo. Recordemos que el 3 siempre está muy presente el triángulo tiene que ver con el aspecto ego, el aspecto amor-sabiduría, el aspecto ego con mayúscula, ¿no? El aspecto alma, quiero decir. El aspecto amor-sabiduría, y estamos en el sistema solar en donde el segundo rayo, amor-sabiduría, prevalece. Entonces, el triángulo, la Trinidad, es la forma geométrica espiritual por excelencia, ¿no? El cuadrado está asociado a la materia, el triángulo está asociado al alma. Lo que podríamos decir también que este símbolo que circula 3 veces es que en cada vez alimenta uno de los centros. Claro, Y como tiene 3 entonces, vórtices, al entonces, correr 3 veces, se distribuye bien entre los 3 puntos, ¿no? claro que sí, seguro que sí, claro, gracias, gracias. Igual vean como el triángulo, el número 3, está siempre muy presente en lo que señala es el todo triángulo. tratado. El 3 Toda es la ciencia de los triángulos es muy importante. Jesús decía, cuando 2 o más, o sea, el 2 y él el tercero. O sea, ahí ya hay 2, por lo menos para que él sea el tercero, esté presente. Entonces estaba el triángulo. Lo superior que se manifiesta en los otros 2 puntos. ¿Recuerdan el triángulo equilátero que les hacía dibujar Pitágoras, si le salía equilátero, ¿no? Pitágoras a sus discípulos, según cómo dibujaba el triángulo,
era aceptado o no. Entonces hay mucha geometría sagrada asociada al triángulo, mucha simbología vinculada al triángulo, porque eso es la expresión de un estado de conciencia. El tetraedro, que está constituido por triángulos, es la forma geométrica sagrada más primaria que tenemos, ¿no? Nos vincula el 3 con el 4, o sea, son triángulos. Serían 4. El 3 asociado al 4. Claro, porque es una especie de pirámide. Claro. La Entonces base. tenés la base pirámide es un triángulo, pero cuatro veces expresándose en el tetraedro. Y es el primer sólido platónico. Está, si no recuerdo mal, vinculado al fuego encima. Cada uno de los sólidos platónicos está asociado a un elemento, el tetraedro está asociado al fuego. Entonces tenemos el triángulo entre el vaso, el plexo solar y el alta mayor, o el centro entre los, acá lo llama el centro entre los omóplatos, constituye ese triángulo que lo podemos visualizar como la energía circula 3 veces y desde ahí se distribuye, ahí lo asimila el cuerpo etérico y se distribuye por los otros canales al plano físico, ¿no? Al cuerpo físico. Y ese fluido vital, cuando estamos sanos, ¿no? Se acumula en el vaso y se intensifica. Cuando no estamos sanos, pierde vibración. Entonces, aprender a relacionarnos con el prana, que esa energía fluya bien por los triángulos, para favorecernos en términos de salud, es una de las cuestiones que va a plantear la medicina en la era de Acuario, según mi criterio, ¿no? Entonces, empezar a reconocer el cuerpo etérico, a ver cómo se nutre el cuerpo etérico, porque es la base de la salud del cuerpo físico, es fundamental. Entonces, este triángulo, el prana, es fundamental para la salud física. Entonces, nos está diciendo, este triángulo, presten atención, porque es la base de la salud física. Y esa trama etérica es lo que, desde cierta mirada, por eso está bueno que veamos, no nos cristalicemos lo que significa el círculo no se pase pensando que es solamente una cosa, no, desde donde lo enfoquemos tiene distintas apreciaciones. Desde esta mirada que está diciendo, el círculo no se pase, del cuerpo físico, es la trama etérica, porque es heterofísico. Entonces la trama etérica es el círculo no se pase que nos une a los planos invisibles. Por eso es el próximo punto a descubrir. Para entrar en el mundo sutil tenemos que relacionarnos con el plano etérico. Por eso lo más próximo que tenemos del plano etérico es nuestro cuerpo etérico. Reconocer el cuerpo etérico es empezar a romper el viejo círculo no se pase tan enquistado en el apego al cuerpo físico. Es decir, reconocemos el cuerpo etérico, estamos rompiendo el círculo no se pase de la conciencia que se identifica con el cuerpo físico y estamos expandiéndonos a los planos sutiles. Por eso en este ciclo, donde el séptimo rayo está en preponderancia, el séptimo rayo, la llama violeta, que une la voluntad con su expresión o manifestación, por lo tanto tiene que ver con el plano etérico, donde la voluntad se manifiesta o se expresa a nivel físico vía la trama etérica. Entonces la trama etérica es lo que nos abre la primera puerta hacia los mundos invisibles. Y en este momento del séptimo rayo está muy presente esa posibilidad. Habla del cuarto subplano del plano etérico, porque es el más próximo al plano físico. Empezar a descubrir ese plano etérico es expandir el círculo no se pase de la conciencia humana actual. Y lo relaciona con el cuarto globo y la cuarta cadena. Y claro, y eso ocurre ahora porque, sobre todo en el cuarto globo, cuarta cadena, bueno, el entrar en el cuarto plano etérico estaría por relación numérica el próximo paso a realizar. Y a nivel astronómico, a nivel cósmico, trabajan con el cuarto subplano. O sea, todo lo etérico vinculado a lo cósmico, ¿no? Sí. Bueno, que ahí podría estar en la octava superior y entrar tal vez en el plano búdico, vincular el búdico. Ahí. ¿No? En una octava superior, el cuarto subplano, el plano etérico, podría tener que ver con el plano búdico. En alguna medida, o sea, ahí sí, es el plano búdico es el cuarto subplano del físico cósmico. Claro. Bueno, no sé si podemos leer de vuelta esto que dice el círculo no se pase. El lugar que ocupa la envoltura... No se pasa. Sí, no se pasa.
el lugar que ocupa la envoltura etérica como separadora o círcula no se pasa. O sea, ¿qué te está diciendo? Que el círculo no se pasa, separa algo de otra cosa. Que puede entonces llamarse el círculo no se pasa a un montón de cuestiones, porque es lo que separa algo de otra cosa. La piel, como dijimos antes, es el círculo no se pasa físico, porque separa nuestra interioridad física con lo que está por fuera, la mesa, la silla, el aire. Entonces, ese círculo no se pasa físico. Acá lo está haciendo, dice, el lugar que ocupa la envoltura etérica, haciendo referencia entonces a este cuerpo de energía, como separadora o círculo no se pasa, y su función como receptora y distribuidora de prana se dilucidan aquí en forma mucho más extensa que antes. O sea, es lo que el plano etérico, desde esta mirada, también es un círculo no se pasa. ¿Con respecto a qué? Al plano astral. Al plano astral es un círculo no se pasa. ¿Se entiende? Al mundo interno, a los primeros pasos del mundo invisible, el plano etérico es el círculo no se pasa. Romper el plano... Y todos los riesgos que implican a nivel práctico, en los casos medionímicos, cuando hay rasgadura etérica y ahí se filtran cascarones o elementales que producen disturbios. Está roto el círculo no se pasa y no se tiene la conciencia para Exactamente. manejar esa información, que implicaría la Y filtración de ahí esas vienen los entidades. problemas psiquiátricos. Ahí está, ¿se entiende? ¿Se va entendiendo lo que es el círculo no se pasa? No. Definitivamente no, porque nadie respondió. Sí, No, sí no, se Seba, entiende. al contrario. ¿Eh? al con- Sí se ¿Se entiende? entiende. Ah, Sí bueno. se entiende. Seba, al Bueno. contrario. Sí se Perdón. entiende. Sí se entiende. Bueno, gracias, Vero. Bueno, entonces Seba, el cuarto subplano etérico, Sí, el plano déjalo físico, a Dani, que no sé qué quiere. es la preocupación inmediata tanto del hombre como del hombre celestial, como del hombre, o sea, de todos los niveles. El logo solar, el logo planetario y el ser humano. Sí, ¿qué querías decir? no, que para decirte, no es que no se entiende, es que como, no sé, cuando la hermana ahorita habló de ese aprendizaje, y lo que pasa es como tú vas leyendo, uno va poniendo sus imágenes y pensando sobre las ideas, ve, vamos a llamarlo así. Entonces uno forma su propia visión, por lo menos yo veo eso, no es que no estoy, solamente la mente trabajando. Está bien, está Ok. bien. Tiene mucha información. No, vamos a decirles mucha, porque no solamente la información que se me da, sino también pego eso como cuadro y haciendo un rompecabezas y lo voy armando en mi propia mente, porque así yo asimilo más la lectura, Está bien. la veo Bueno, con más a fondo. Ve, cuando la comparo y digo, todos igual, estamos, es uno, la sustancia es una. ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegamos a descender y después pero es bonito, gracias, hermano. Te lo agradezco. bueno. Acá hay un punto interesante que voy a destacar, dice, el segundo dice, en la cuarta cadena y cuarta ronda, se comienza a estudiar el cuarto éter, vean cómo se relaciona el 4, ¿no? Que visto como trama separadora, o círculo no se pasa, permite la salida ocasional de las vibraciones correspondientes. O sea, romper el círculo no se pasa implica entrar en otro nivel. Y estamos ahora entrando en otro nivel porque tenemos que salir de la encarnación o del apego o de la identificación con el cuerpo físico concreto, donde termina en la piel, para reconocer el cuerpo energético. La primera parte del cuerpo energético sería el cuarto éter, lo que está más próximo al cuerpo físico es el cuarto éter, y como estamos hablando de la cuarta cadena, la cuarta ronda, el cuarto globo, bueno, entonces el cuarto éter es el correspondiente a descubrir en esta etapa. Ya hablamos de lo que es una cadena, ya hablamos de lo que es una ronda y ya hablamos de lo que es un globo. Eso ya lo habíamos comentado. Búsquenlo en las reuniones anteriores que está ahí desarrollado. Si alguien se incorporó ahora y no sabe a qué nos referimos cuando decimos eso. Bueno, les diría que podemos leer, para terminar con lo del tibetano, el punto 3 y lo desarrollamos la próxima. Sí, a ver, es un poquito bastante, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿O un párrafo del punto 3? Eh, ¿O querés terminar acá? a ver.
Y por ahí un primer párrafo, Dale. digamos, lo que me baja es sí, puede ser los 3 ejemplos que da ahí quedan. 3. Transmisor de prana. Hasta ahora, muy poco nos hemos referido al tema del fuego, pues el propósito del cuerpo etérico es llevarlo y distribuirlo por todo su sistema. Solo hemos tratado los hechos que podrán despertar el interés y acentuar la utilidad del vehículo pránico. Debemos considerar y recalcar ciertos hechos a medida que estudiamos este círculo estático y sus fuegos circulantes. Para mayor claridad, vamos a recapitular brevemente lo ya expuesto. El sistema recibe prana de fuentes cósmicas por medio de 3 centros y lo redistribuye a todas las partes de su dilatada influencia hasta los límites de la trama etérica solar. Este prana cósmico está coloreado por la cualidad solar y llega a los más apartados confines del sistema. Podría decirse que su misión consiste en vitalizar el vehículo, la expresión material física del logo solar. El planeta recibe prana del centro solar y lo redistribuye por medio de 3 centros receptores a todas las partes de su esfera de influencia. Este prana solar está coloreado por la cualidad planetaria y es absorbido por todo lo que evoluciona dentro del círculo no se pasa planetario. Podría decirse que su misión consiste en vitalizar el vehículo de expresión material física de cualquiera de los 7 hombres celestiales. El microcosmos recibe prana proveniente del Sol después de haber compenetrado el vehículo etérico planetario, de modo que además de ser prana solar, posee la cualidad planetaria. Cada planeta es la personificación de un aspecto de rayo y su cualidad se destaca predominantemente durante toda su evolución. No, me parece que hasta aquí porque como que es bueno todo esto como Como repaso. recapitulación. Exacto. Ok. Para la próxima. Bueno, dejamos entonces ahí. Si alguien quiere hacer un último comentario. Sebas, perdón, buenas Sí. noches. Sí, si mal no recuerdo, no sé si en una de las conferencias de Anglada, él habla de intervalos de creación con el círculo no se pasa, diciendo que el hombre tiene su propio círculo no se pasa desde el hombre hasta el logos, y habla del observador y del objeto observado, que cuando se convierten en uno es cuando ese círculo no se pasa, se amplía, digamos, se hace más grande, digamos. Pero hablaba, si mal no recuerdo, creo que era como intervalos de creación, como que hacía esa analogía con los intervalos. No sé si estoy equivocada. Como que hasta ahora lo que nosotros hablamos del círculo no se pasa tiene que ver con el aspecto espacio. La palabra intervalo tiene que ver con el tiempo. Y también se puede aplicar como ciclo de tiempo. Y dentro de eso, cuando lo ejemplificamos en las etapas iniciáticas o en las etapas de discipulado, cuando un discípulo logra trascender, su círculo no se pasa, expande la conciencia, ahí sí, digamos, hasta ahí había como una especie de intervalo, se trasciende ese intervalo y se logra una expansión de conciencia para lograr la iniciación. Por eso son 2 aspectos que son aplicables, pero nosotros pusimos el énfasis en el aspecto espacio. Este sería el énfasis puesto en el aspecto tiempo, como ciclo. Perfecto, perfecto. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario?
Bueno, vamos a ir a la meditación de cierre. Está ahí en pantalla. Espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo. Y entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y luego en respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retoma la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias a todos, gracias por participar. Nos vemos el próximo viernes a partir de las 7:30 p.m. de Argentina. Y el miércoles incorporamos un nuevo trabajo que lo iniciamos la semana pasada. Estamos leyendo un libro de Tolle, que es otro modo de aproximarse a la enseñanza. Complementa lo que vemos acá, si se quiere. Así que los invitamos a sumarse a las 8 de la noche de Argentina. Un libro interesante. Cada sentencia que tiene ese texto es como un sutra, se llama la sentencia. Un aforismo, un sutra. Para meditar y reflexionar. Así que los invitamos a participar miércoles 20 horas de Argentina. Es el mismo Zoom. ¿Y cómo se llama el libro? Quedó pendiente. El silencio, hay un grupo de WhatsApp, algo tiene que ver con el silencio, no me acuerdo exactamente el título. El silencio libre.
El ¿Cómo? silencio habla. El silencio habla. El silencio habla. ¿Vos estuviste el miércoles? Sí, sí estuve, hermosa, hermosa la charla. Bueno, Ellos entonces los lo ven, Muchas invitamos gracias. a participar el ven. miércoles. ellos lo venden y se titula La quietud habla. También. Claro, bueno, Traducción. parecidos, son silencio y quietud, podrían ser hasta sinónimos. Está bien. Así que bueno, nos vemos el miércoles y si no el viernes a las 7:30 de Argentina, PM. Bendiciones a todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias a Chau, todos. chau. Buenas noches. Buenas noches. Sebas, Gracias. Rafa. Buenas noches. Estén bien, chau, chau.